No solo los cementerios, hospitales y viejas casas o castillos pueden ser lugares donde se haya presenciado algún tipo de actividad o presencia paranormal. Los teatros también se consideran lugares llenos de fantasmas por la cantidad de drama, superstición y ego asociado con el arte escénico. Es por eso que hoy, en Lugares Misteriosos, haremos un recuento de algunos teatros del mundo que se dice están embrujados. El primer teatro que conoceremos hoy es el de la Universidad de Boston, que está ubicado en Massachusetts y fue inaugurado en 1923. La historia cuenta que a mediados de la década de 1920, el actor y empresario teatral nacido en Australia, Henry Jewett, estableció el Repertory Theatre de Boston como el hogar de su compañía de actores, los Henry Jewett Players. El teatro solo vivió por 5 años cuando quebró y se convirtió en una sala de cine. Según la leyenda, Jewett estaba tan inconsolable que se ahorcó debajo del escenario en 1930, y desde ese momento su fantasma siguió rondando después que Huntington Theatre Company se hizo cargo en la década de 1980, apareciendo siempre en la última fila durante los ensayos y jugándole bromas a los asistentes con las señales de iluminación. Sin embargo, Jewett no sería el único fantasma del teatro, ya que también se cuenta que el fantasma de una mujer, que habría sido la amante del responsable del guardarropa, suele caminar por el teatro de cuando en cuando. Un teatro que tiene varios siglos de haberse fundado es la Ópera de Huan Huan en Beijing, China, y tiene su propia historia de fantasmas desde 1807. Este teatro es parte de un complejo de edificios tradicionales y es también un museo, donde llegó a actuar la famosa Ópera de Pekín. Durante la Segunda Guerra Mundial, un filántropo construyó viviendas para los pobres cerca del teatro, y aunque su intención fue buena, destruyó un cementerio para usar el terreno. Es por eso que, según cuenta la leyenda, se escuchan gritos que no vienen de ningún lugar y muchos lamentos en el patio del teatro. Y si se te ocurre tirar una piedra ahí, una voz de ultratumba te dirá que dejes de hacer tonterías. En 1903 se inauguró el Teatro Iroquois de Chicago y fue anunciado como un lugar protegido absolutamente a prueba de fuego. Esto no se cumplió, ya que el incendio más letal de la historia de los Estados Unidos ocurrió en ese lugar solo un mes después de la inauguración, justo cuando se estrenaba una obra y el teatro estaba totalmente lleno. Más de 600 personas murieron en el lugar, y después de la tragedia este teatro fue demolido, y sobre el terreno se construyó el Teatro Oriental del Centro Ford para las Artes Escénicas, en 1926. Sin embargo, algunos espíritus de las personas que ahí murieron han decidido quedarse para la eternidad. La famosa actriz Anna Gasteyer, que seguramente recordamos por el programa Saturday Night Live, contó en alguna ocasión que mientras actuaba en la obra Wicked sentía escalofríos cuando estaba en el escenario. Y otras personas cuentan que en el callejón que está en la parte posterior del teatro se suelen ver apariciones, y es por eso que se le denomina coloquialmente como el Callejón de la Muerte. El Teatro Dog Street es uno de los más antiguos de Estados Unidos, ya que fue inaugurado en 1736 y está ubicado en el centro de Charleston, en Carolina del Sur. Como el teatro anterior, el espacio original fue consumido por un devastador incendio, y en su lugar se levantó un hotel llamado Planters Inn, pero años después, en 1930, se convirtió nuevamente en teatro. Uno de sus fantasmas más extravagantes, por así decirlo, es el de Nettie Dickerson, una trabajadora sexual que, según cuenta la leyenda, fue alcanzada por un rayo mientras estaba de pie en el balcón del hotel de aquel entonces. Se cuenta que su espíritu camina por el segundo piso del teatro y su mirada es la de una mujer desequilibrada.
Otro de los fantasmas del teatro es el de Junius Brutus Booth, un famoso actor del siglo XIX que fue el padre del asesino de Abraham Lincoln, John Wilkes Booth. Su espíritu, aparentemente, se quedó en el lugar por el cariño que le tenía al Planters Inn. En este recorrido paranormal llegamos a una ciudad que tiene una cultura teatral histórica. En Nueva York, en 1903, se inauguró el Teatro New Amsterdam, donde la leyenda contaba que se veía el fantasma de Olive Thomas, una joven mujer que gracias a su belleza ganó el título de la chica más hermosa de la ciudad de Nueva York, y debido a su talento fue parte de los legendarios Ziegfeld Follies. Lamentablemente, cuando Olive tenía 25 años, en 1920, tomó unas pastillas de mercurio que le causaron la muerte. Poco después, su espectro se comenzó a ver detrás del escenario del teatro, vestida con los atuendos del Follies y con un frasco de pastillas de color azul. Los asistentes, artistas y trabajadores del teatro cuentan que se le ve con regularidad, pero se manifiesta por lo general a los hombres, y como tradición, los empleados le dan los buenos días y buenas noches a sus retratos que están en el teatro. Siguiendo con el recorrido, conoceremos dos teatros Palace. El primero está ubicado en Los Ángeles, California, y fue inaugurado en 1911. Este lugar comenzó sus actividades como un teatro de vodevil, que es un género de teatro de variedades de los Estados Unidos que tuvo mucha fama hacia los años 1880, y luego el lugar se convirtió en una sala de cine que sigue siendo el más antiguo de Los Ángeles. Su arquitectura es impresionante y tiene una zona en la parte superior que fue construida especialmente para que los afroamericanos pudieran ingresar y disfrutar de las funciones. Este balcón se construyó en la época de la segregación y a pesar de estar cerrado por muchos años, es ahí donde se ven figuras misteriosas. Pero no es el único lugar donde se veían fantasmas, ya que se ha llegado a ver a una mujer con vestido de encaje cruzando el escenario antes de aparecer detrás de la cortina. El otro teatro Palace está en la costa opuesta, es decir, en Nueva York, y fue inaugurado solo 2 años después del de Los Ángeles. En el pico de su éxito, este teatro fue el centro neurálgico del vodevil, y se cuenta que algunos de los actores que llegaron a este escenario nunca se fueron. Supuestamente, son más de 100 espíritus que lo acechan, y el más famoso sería el de Judy Garland, famosa actriz que trabajó en ese teatro en los años 50 y que se ha visto cerca de una puerta en el foso de la orquesta. También se cuenta que se ve una sombra que sería Louis Bozalina, un acróbata que resultó gravemente herido durante un acto de cuerda floja en 1935. La gente que ha sido testigo de sus apariciones dice que en algunas ocasiones se le ve repitiendo esa actuación fallida. Otros fantasmas incluyen un violonchelista vestido de blanco, un niño pequeño que juega con camiones de juguete y se ve además a una niña melancólica en el balcón. El Teatro Real, que ha estado en Covent Garden desde 1663, lo convierte en el teatro de operaciones continuo más antiguo de Londres. A través de los siglos de existencia, ha acumulado una buena cantidad de historias de fantasmas, siendo uno de los más famosos el Hombre de Gris, un caballero del siglo XVIII con un tricornio que ha sido visto en el palco superior por innumerables actores, público y trabajadores a lo largo de los años, pero nadie le tiene miedo, ya que su presencia asegura el éxito de la obra. Este hombre habría sido descubierto coqueteando con una actriz y fue asesinado por la pareja de esta. Lo más macabro fue que su cuerpo fue encontrado años después entre 2 paredes. En ese teatro, además del Hombre Gris, se cuenta que se ha visto la presencia del payaso Joseph Grimaldi, que creció en el teatro y que antes de morir pidió algo bastante extraño, que le separaran la cabeza del cuerpo.
además del bailarín y comediante Dan Leno, a quien muchos dicen haber visto y escuchado ensayando cerca a lo que fue su camerino. Nueva Zelanda no se queda atrás, y el Teatro Histórico de St. James tiene una larga historia, ya que fue inaugurado en 1912. Se cuenta que en este lugar, Yuri, un bailarín ruso que cayó y murió en el escenario, es aparentemente el responsable de los sucesos eléctricos del lugar, pero que a pesar de la tragedia es un espíritu amigable, ya que ha sido responsable de salvar 2 veces la vida de uno de los proyeccionistas. También, algunas personas han visto la presencia de una mujer que llora, y que sería una aspirante actriz que llora en los camerinos, y a esta se le culpa de los accidentes extraños que muchas actrices han sufrido en el escenario. En España se conoce mucho el caso del Teatro Lara, y se cuenta la leyenda que ahí habita el fantasma de Lola Membrives, una conocida actriz argentina que durante mucho tiempo actuó en ese teatro. Otros actores que han llegado a trabajar en el lugar cuentan que la han visto cantar en lo que alguna vez fue su camerino. Una de las últimas veces que fue vista fue hace pocos años cuando durante el montaje de Día de Vinos y Rosas se organizó en el hall una exposición de fotografías de Papín Ludacamo, que se llamó El fin de la carne. Y durante esta, un empleado del teatro contó que junto a otros compañeros sintieron que a Lola no le estaba gustando la exposición, ya que las puertas se abrían y cerraban solas, además que la luz se iba y regresaba en pocos minutos sin razón. Algo que sorprendió a los trabajadores es que al terminar la exposición vieron que en el único esqueleto humano había un cartel que decía Lola Membrives. Otro teatro español, el Zorrilla, en Valladolid, tiene una leyenda que se refiere a las tumbas sobre las que supuestamente está construido. En ese terreno estuvo antes el convento de los franciscanos, en el que fue enterrado Cristóbal Colón al morir. Por esta razón, algunos de los empleados dicen haber tenido encuentros con algunos fantasmas, aunque otros los han desmentido. Algo que seguramente va a parecer parte de una obra fue lo que sucedió el 22 de enero de 1922 en el Teatro Cervantes de Almería, cuando durante la obra Santa Isabel de Ceres, la actriz Conchita Robles fue asesinada a tiros por su esposo durante un ataque de celos. Esa escena fue tan dramática que la gente creyó que realmente era parte de la obra, y esta provocó una ola de aplausos. Según la leyenda, el fantasma de la actriz se quedó en el escenario desde ese momento. Y ya un poco más cerca a nuestra región, en Buenos Aires se encuentra el Teatro Maipo, en el que uno de sus antiguos dueños, Lino Patalano, cree firmemente que ese teatro tiene fantasmas. Se cuenta que el espíritu de la actriz Blanca Podestá sigue vagando por ese lugar, además del actor Ambrosio Radiasani, que murió en el incendio del 6 de septiembre de 1942 cuando intentaba sacar sus cosas del camerino. Otro fantasma del Maipo es el de Luis Efraín Cáceres, quien era un trabajador del teatro que se suicidó en él en los años 80. Según la renombrada actriz Norma Leandro, el fantasma que más visita el teatro es el de Cáceres, quien además les trae buena suerte, ya que cuando se siente su presencia son los días que mejores funciones tienen. Como seguramente ya se han dado cuenta, en este episodio no he incluido muchos teatros de México, y en realidad ha sido un poco a propósito. Hace un par de semanas, en el podcast Leyenda Urbana MX, Ismael Méndez hizo un recuento muy interesante de los teatros más embrujados de México, un país que hemos visitado con este podcast varias veces. Para complementar este episodio, les recomiendo que escuchen el podcast de Ismael, a quien aprovecho para mandar un saludo. Por otro lado, la invitación a grabar un episodio de este podcast sigue abierta.
Ya varios de ustedes se han comunicado conmigo a través de los mensajes en Instagram y pronto estaremos haciendo las grabaciones. Si quieren ser parte, háganmelo saber. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que ya mismo pasen a YouTube, donde en el video del episodio extra de esta semana les contaré la maldición de una obra de Shakespeare que inclusive llegó hasta el punto más polémico de los premios Oscar de los últimos años. Recuerden suscribirse al podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcast o donde escuchen sus programas favoritos. Y si les ha gustado, no dejen de calificarlo en Spotify y compartirlo en sus redes sociales. Yo soy Jacqueline Isa y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.